Muy buenas y bienvenidos a todos a esta clase donde vamos a estar hablando de crecimiento y decrecimiento de funciones. Estoy segura que en más de un vídeo ya he soltado estas palabras, que si la función es creciente o decreciente, pero es en esta clase donde vamos a definir correctamente estos dos conceptos. Para ello vamos a partir con un intervalo y cualquiera, puede ser abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, da igual. Un intervalo cualquiera, al que llamaremos I mayúscula. Entonces, de ese intervalo vamos a considerar dos puntos cualesquiera a los cuales vamos a denotar como x1 y x2. Es decir, consideramos dos puntos, x1 y x2, pertenecientes al intervalo I. Por último, vamos a considerar una función f. Entonces, con estos tres elementos, el intervalo I, los dos puntos cualesquiera pertenecientes a este intervalo I y una función, diremos que la función f es creciente en ese intervalo I si ocurre que la imagen para el punto x1 es menor estricto a la imagen para el punto x2, es decir, f de x1 es menor estricto que f de x2, siendo x1 menor estricto a x2. ¿Esto cómo se traduce? Pues en lo siguiente. Vamos a considerar una función. En este caso, vamos a considerar la función identidad, es decir, la función f de x igual a x, que es esta que estoy dibujando aquí. En este caso, cada cuadrado representa una unidad. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí el menos 1, el menos 2, etc. ¿Vale? Y aquí también el menos 1, el menos 2. Perfecto. Entonces, hemos dicho que esta función es la función identidad, es decir, f de x es igual a x. Por lo tanto, ¿esta función es creciente o decreciente? Pues esta función es creciente y además lo es en todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque dados dos puntos cualesquiera, dos puntos x cualesquiera, como por ejemplo x igual a menos 4, lo voy a poner aquí, x igual a menos 4 y x igual a 3, entonces tenemos x sub 1 igual a menos 4, x sub 2 igual a 3, en este caso tenemos que se satisface x sub 1 menor que x sub 2, ¿y qué ocurre con sus imágenes? Pues si calculamos la imagen para x sub 1, es decir, la imagen para menos 4, tenemos que nos da menos 4, ya que se trata de la función identidad, y f de x sub 2, es decir, la imagen para el punto x sub 2 que vale 3, es 3. ¿Qué ocurre con las imágenes? Pues que también satisfacen que f de x sub 1 es menor estricto que f de x sub 2. Y esto, como ocurre para cualesquiera dos puntos, por ejemplo, si consideramos el 6 y el 7, donde x sub 1 sería 6 y x sub 2 sería 7, entonces x sub 1 también es menor a x sub 2 y lo mismo ocurre con sus imágenes. Con lo cual podemos concluir que como ocurre esta propiedad que tenemos aquí, esta condición para todos los puntos del conjunto de los números reales, entonces podemos concluir que esta función es creciente. Además, gráficamente se ve pues esta función, esta línea recta, cuando más nos vamos hacia la derecha en el eje horizontal, más para arriba nos vamos en el eje vertical. Entonces podemos asumir que está creciendo y que se ve claramente gráficamente. ¿Qué ocurre con el decrecimiento? Pues el decrecimiento se define del siguiente modo. Diremos que f es decreciente en ese intervalo I que habíamos considerado si la imagen para x sub 1 es mayor estricto que la imagen para x sub 2, siendo x sub 1 menor que x sub 2. ¿Esto cómo se ve? Pues, por ejemplo, vamos a considerar la siguiente función. Me vais a permitir que en primer lugar dibuje los ejes. Por tanto, aquí tendremos el... ¡Uy! Me he equivocado de color. Aquí tenemos... ¡Ahí! Ahora, aquí tenemos el eje horizontal, aquí tenemos el eje vertical y voy a dibujar pues la parábola f de x igual a x cuadrado. Por tanto, yo sé que en menos 1 valdrá 1, en menos 2 valdrá 4, en 1 valdrá 1, en 2 valdrá 4 y entonces pasa también por el 0, 0. Pues podemos dibujar la función más o menos así, que vaya para arriba, y más o menos así y que vaya para arriba. Bueno, es una aproximación. Entonces, ¿qué ocurre con esta función? Pues esta función es decreciente en el intervalo I igual a menos infinito 0. ¿Por qué? Porque si yo me cojo dos puntos x cualesquiera, como por ejemplo x igual a menos 3
y x igual a menos 2, que ambos pertenecen a este intervalo y que acabo de definir aquí, el menos infinito 0, entonces, ¿qué ocurre con sus imágenes? Pues vamos a calcularlo. En este caso, x sub 1 es menos 3, x sub 2 es menos 2, ya que en este caso tenemos que x sub 1 es menor a x sub 2. Y entonces, ¿qué ocurre con sus imágenes? Pues la imagen para x sub 1, es decir, la imagen para menos 3 es 9, ya que menos 3 al cuadrado es 9, y la imagen para x sub 2, es decir, la imagen para menos 2, es 4, ya que menos 2 al cuadrado vale 4. Entonces, ¿qué ocurre con estas imágenes? Pues que la imagen para x sub 1 es mayor estricto que la imagen para x sub 2, que es 4. Por tanto, se satisface esta propiedad de aquí, la imagen de x sub 1 es mayor a la de x sub 2, siendo x sub 1 menor estricto que x sub 2, y esto ocurre para todos los puntos, para todos los pares de puntos pertenecientes al intervalo y. Sin embargo, como podemos observar también gráficamente, en el intervalo 0 abierto más infinito, esta función, que no le he apuntado por ningún lado, pero es f de x igual a x cuadrado, es creciente. ¿Por qué motivo? Pues porque se satisface que, dados cualesquiera dos puntos del intervalo 0 más infinito, entonces sus imágenes satisfarán esta propiedad, es decir, si un número es más pequeño que otro, su imagen, la imagen del pequeño, será menor estricta que la imagen del que es más grande. En esta sección nosotros vamos a estar estudiando el crecimiento y decrecimiento más de forma gráfica que de forma analítica. ¿Por qué? Porque para hacerlo de forma analítica correctamente vamos a necesitar del uso de derivadas, que las veréis en secciones más avanzadas. Entonces, por ahora vamos a conformarnos de forma gráfica y entendiendo el significado de una función creciente y decreciente, y os veo en la próxima clase con el siguiente ejercicio.